Muy buenos días a todos. Hoy hemos invitado a un mexicano que se llama Luis a nuestra entrevista y no sé, primero lo presentar un poco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Paz, soy mexicano, estudio ahorita estoy empezando mi segundo año de idioma aquí en la universidad y yo soy escritor, me dedico a escribir literatura infantil y juvenil en México. Sí, y eso es muy interesante porque normalmente la gente solo viene para aprender chino, para seguir una carrera y para ti quizá ya tienen cierta experiencia en México y entonces pues es muy especial y entonces nos gustaría saber un poco de tu figura como escritor, o sea, qué ha tenido como experiencia y cómo ha llegado acá en China después de toda esa experiencia. Ok, bueno, a ver. En México, la verdad es que la mayoría de los padres, no sé si pasa igual en China, cuando uno piensa en yo quiero ser bailarín, cantante, te dicen que no, porque pues no vas a vivir de eso. Y eso me hizo a mí estudiar administración, yo soy administrador, me especialicé en mercadotecnia, yo trabajo para un sindicato que tiene relación con China y por eso me dieron una beca para estudiar aquí, para poder facilitar mi trabajo, mejorar la comunicación. Pero yo siempre he sido de la idea de que uno tiene que ser un poco sus pasiones, no solo la parte técnica. Es decir, mi trabajo me da para vivir y para comer y eso es bien importante, porque el dinero es importante. Pero también creo que no se puede dejar de lado la pasión. En mi caso, yo en algún momento, a los 24, me planteé el que tal vez la administración no iba a ser mi pasión en la vida. Me iba a dar de comer, pero no es algo que yo diga, ay, mañana quiero hacer un balance general. No me pasa eso. Y sí, entonces empecé a escribir y después me especialicé en literatura para niños. Yo escribo libros para niños y adolescentes sobre todo, o sea, escribo más, pero es en lo que mejor me ha ido también. Y es como muy divertido porque nunca creces. Es una manera de estar siempre en contacto con tu niño interior. A mí me divierte mucho porque, a diferencia de estos libros de adultos súper formales, los niños puedes hacer lo que quieras. Puede haber un dragón, puede salir un pingüino. Y siempre que lo construyas bien, lo van a leer y al mismo tiempo son más honestos. Porque a veces creo que es muy difícil porque a veces tiene que involucrar las ideas muy grandes para que la idea se entienda. Sí, porque un adulto siempre es más complaciente. O sea, un adulto, igual el libro no te gusta, pero dices, bueno, tiene cosas interesantes. Y un niño, no, un niño te dice, esto está horrible y se va y ya no lo lee. Entonces... Es súper real. Son más críticos y eso me mantiene a mí muy entretenido. Entonces me gusta. También siempre he sido de la idea que me gusta escribir los libros que molestan a otras personas. O sea, esos libros que tu mamá te hubiera dicho, pero ¿cómo vas a leer? Ese voy a escribir yo. Porque los niños no tienen el filtro de la moral, que los adultos sí. O sea, un adulto debe decir, ay, no puedes decir que te echaste un pedo, que hueles mal, que te caíste y que te enojaste. Porque los adultos estamos más filtrados. Los niños, no, a los niños nada les interesa. Es como, bueno, ese niño me cae mal y ya no tiene un mayor filtro. Entonces me divierte mucho, son más libres. No hay nada que le encuadra, y entonces es muy real de su ser, de todo. Son muy honestos. Y acá también hemos visto que ha traído un libro, de hecho, a ver, Sí. los libros de Luis y creo que hay 3. ¿Esos son todos los libros que escribiste? Sí. Estos son 3 libros. Este es mi primer libro. Con este gané un premio nacional en México, Premio Nacional de Narrativa en 2017. Después con el rojito, ese mero es, el Premio Nacional de Narrativa LGBTTI+ de México. Sí. Después, este es mi segundo libro. Con ese gané el Premio Nacional de Novela Infantil, con este acá, que se llama El Bosque de los Personajes Olvidados. Es un premio que viene de España, pero yo lo gano la versión mexicana. Y este es mi primer premio internacional. Es un premio internacional de novela juvenil que retrata la violencia en México. Wow. Entonces los 3 libros es a lo que me refería. Con el primero pongo unas cosas así como de la diversidad, que a los adultos a veces no les gusta tanto. En el segundo hablo de una princesa que dice, pues yo no me quiero casar y no quiero un príncipe y no quiero nada. Y no se casa. Y no... Saltando mucho de Disney. Como saliendo mucho de esta perspectiva y donde no hay un príncipe azul, donde el enano nos haga una sátira de todos los personajes de los cuentos clásicos. Y el tercero ya es un libro más para adolescentes que remarca la violencia en México. Porque en China creo que no pasa, en México sí que hay mucha violencia. Sí, eso creo que me interesa mucho porque, a la primera vista yo creo que quizás es algo súper adulto
porque también se ve sangre y todo eso en la portada. Y después es para mostrar al niño también la verdad, porque una cuestión que me cuesta mucho es entender cómo funcionaría la sociedad en Latinoamérica, en México. Como siempre quisiéramos proteger al niño de unas cosas muy negativas, Sí. pero al mismo tiempo yo pienso, pero está un montón de personas y están todos haciendo broma súper mal, o está expuesto al reggaetón y todo, o sea, y todo eso. Una forma sería protegerlo de todo, pero otra forma sería hacerlo entender. Y creo que lo que funciona en ese libro sería un poco también de difundir la parte, o sea, para revelar la parte de violencia a los niños. No sé si más o menos es así. Sí, es un poco la idea. A ver, en México la verdad es que lo platicaba aquí con otros compañeros y amigos chinos, ¿no? Ajá. Que a nosotros nos enseñan de, si un día te asaltan, Luis, y te ponen una pistola, bajas la cabeza, no mires a la gente, dale todo lo que traes. Es que nuestros padres nos enseñan eso, porque saben que nos puede pasar. Eso creo que en China no pasa. No, nunca me digas. O sea, tú imagínate a tu madre, bueno, Fiona, el día que un tipo te ponga una pistola en la cabeza para quitarte el celular, tú mira al piso, no digas, eso no pasa. No obstante, en México sí. Y al mismo tiempo, el libro lo que narra es un título que fue un poco perturbador, pero ganó al final un concurso internacional. Porque también esos señores que se dedican a asaltar personas tienen familia. Y el libro narra la perspectiva de la hija de una persona que se dedica a delinquir, que roba a otros, que asalta. Bueno, ¿y cómo ve esta persona a su padre? Un padre que además lo matan por la violencia. Y ella empieza a cuestionarse, bueno, ¿cómo era mi papá? ¿Por qué nadie habla de él? ¿Por qué? Y poco a poco, ya que alcanza cierta conciencia, busca entender por qué mataron a su papá. Y de ahí el título, como quizá lo mejor fue que te mataran, en el sentido de que aunque tú quieras mucho a una persona, no siempre esas personas son buenas. Y bueno, relata este marco de violencia porque es la realidad de muchos adolescentes y muchos jóvenes. Yo creo que los libros no solamente tienen que ser ideales de, bueno, así debería ser el mundo, que a ver, que sí hay libros de ese tipo, pero también tiene que ponernos en la piel de otra persona. ¿Cómo sería crecer sabiendo que tu papá o tu mamá hicieron algo malo y tú te beneficiaste de alguna manera de eso? Porque creo que ahí es donde el libro te permite vivir la experiencia de ser un momento otra persona y dejar de pensar solo en ti, ¿no? Yo creo que esto y entonces a eso me refería con libros que molestan un poco, pero creo que la literatura es lo que hace. O sea, para mí la literatura no tiene que ser que si tú lees un libro y eres el mismo al principio y al final, no sé si funciona. Creo que un libro te tiene que hacer preguntas, te tiene que cuestionar esto está bien, esto está mal, y te tiene que hacer pensar. Para que también hace relaciones con la sociedad que está viviendo y si todo eso, porque la gente nace pensando la sociedad o la ciudad que vivo, o sea, eso aplica para todo el mundo. Claro. Es la verdad. Y entonces se puede ver un poco más por las literaturas y también de diferente literatura, no solo en México, pero también en China, porque yo me doy cuenta de que también está traduciendo muchos cómics de España a chino. Y eso es muy bueno porque la perspectiva es muy diferente y también los valores que están involucrados ahí, es todo diferente. Sí, y nos ayuda a tener este acercamiento a otras realidades. O sea, a mí me pasó en una clase aquí hace como una semana, que una compañera de Argentina da una oración, ¿no? Estábamos hablando sobre los problemas en nuestros países. Y ella traduce así como, bueno, el problema en nuestro país es la violencia. Y la maestra le dijo, no, la oración está mal. Y nosotros así de, bueno, no, gramaticalmente está bien. ¿Dónde está el problema? Que tú estás diciendo que te asaltan y te agreden. O sea, que te roban cosas, diula, creo que es robar. Pero hay un como verbo para robo con violencia. O sea, cuando hay una agresión. Y la maestra, no, está mal, porque pues no te van a agredir. Y nosotros, sí. Claro, para la maestra era imposible esta situación de, ¿cómo te van a probar la pistola para robar tu celular? Sí pasa. Y si no se habla de otras perspectivas, también se tiene una visión muy cerrada. Entonces, para mí la literatura es oportunidad y claro, estar en China amplía también mi horizonte de la perspectiva que el mundo tiene de China. Porque, o sea, la primera vez que yo vine, alguna persona muy ignorante me dijo, llévate atunes en la maleta porque allá no hay que comer. Y, bueno, hay que ir a conocer un poco antes de decir algo tan sin sentido. Sí. Porque la gente tiene muchas perspectivas erróneas, las más de las veces, de lo que no conoce. Yeah. Y a China en Occidente, algunas personas y países incluso, le tienen un estigma un poco raro. Por, yo qué sé, por cuestiones sociopolíticas que sería muy complejo explicar.
Pero venir aquí también me ayuda a abrir mi horizonte Claro. y a comprender una cultura desde lo que es vivir en ella. Entonces también Claro, es para muy... ti sería más conocer y también aumentar un poco ese tipo de comunicación, Sí, tanto de la parte cultural como de tu parte que está enfocada en escritura. Y entonces sabemos que también has celebrado un taller acá sí. en Parlamento del Español, que sería muy diferente a los talleres que has celebrado antes con el premio en México. ¿Y cómo te surge la idea y cómo fue el proceso? Pues yo siempre he pensado que uno tiene que aprovechar el lugar en donde está. Claro. O sea, yo en México, la verdad es que yo doy clases de creación literaria y veo que aquí en China, como les pasa lo mismo que a mí, yo en chino me he puesto a llorar. O sea, hay días que me pongo a llorar con el libro porque no me aprendo los caracteres, creo que es muy difícil y luego no entiendo el shi y es muy trágico. Pero creo que a ustedes les pasa lo mismo cuando aprenden español. Claro. Porque ustedes tienen el shi, ta, shi, y le pones un la y es futuro, ya o shi y ya quedó. Y el español se conjuga. Y al final tuve la impresión, conforme hablaba con estudiantes chinos que aprenden español, que padecían un poquito el proceso del español, ¿no? Que les gustaba, claro, pero en algún momento lo padecían. Entonces mi idea surge a partir de que a mí me gusta mucho disfrutar el proceso del lenguaje, por eso escribo, porque yo me la paso así muy bien cuando escribo. Y pensé en hacer un taller pensado en chino para alumnos chinos donde fuera muy lúdico el proceso, o sea, donde nos la pasáramos riéndonos. De hecho, era taller de escritura creativa y después aprendí la palabra pacua, y después era pacua de acá, la clase del chisme, porque realmente eso es un libro es un chisme bien contado. Sí. Y era un ejercicio donde ellos podían participar más allá de, que el verbo está bien conjugado. Es que para eso ya tienen clases. Era contar una historia que a ellos les resultara divertida. Entonces, en el taller cada alumno decía, bueno, ahora vamos a hacer un poema. Y era, yo quiero hacer un poema de amor. Al novio que no tengo, o a la novia que no tengo. Y hacían poemas de amor. O hacíamos obras de teatro donde, a ver, hay un chico que se enamora de otro chico. Bueno. Y podían expresar ideas más allá de la parte técnica, que para eso tengo un montón de clases, Sí. de forma más libre y sus inquietudes. Hicimos un principio de novela muy interesante y ellos lo iban dictando, ¿no? Y entre ellos se ayudaban ahora podrías poner esto. Pero sin darse cuenta empezaban a hablar en español, porque como lo estamos escribiendo en español, era de, bueno, y ahora que la mamá no lo deje casarse, ¿no? Y podían interactuar con el lenguaje. Quizá lo decían mal de, y ahora mamá, Push y Juan, casarse, tal. Pero ya no les interesaba mucho estará bien dicho, estará mal dicho. Soltarse. Sí, querían disfrutar que seguía. Claro. Y creo que así se aprende un idioma. A ver, cuando... Yo tengo la idea de que cuando una persona quiere comunicarse contigo, va a esforzarse en entenderse. Y a veces siento que nos da vergüenza hablar. A mí me da pena hablar en chino porque digo, es que yo hablo muy mal y no me va a entender nadie. Pero he notado que cuando hablo con una persona en chino, esa persona tiende a esforzarse por entenderme aunque yo no pronuncie bien. Me presta atención y dice, sí, esto quieres decir. Sí. La idea. Sí, y se esfuerza. Y pasa igual en el español. Es que si a mí alguien en español me dice, yo querer contigo, comer, ir hoy, no es correcta en términos de... Pero entiendo lo que me quiere decir. Claro. Y al final es la comunicación lo que se buscaba como objetivo. Que ellos se divirtieran en el español, que también tuvieran un espacio para expresar sus ideas de forma libre, sin estar, el maestro me va a regañar porque el verbo está mal. Eso no importa, yo me encargo de... Lo que pasa es que ahora con muchos años de pandemia y todo eso, o sea, no hay muchos profesores que realmente como enseñan escritura, porque normalmente o bien, o sea, son siempre de lingüística, entonces se enfocan más en conjugación y todo eso. Y entonces eso es lo que necesitan y aparte no están en los créditos. Y entonces sí, claro. el taller le abre mucho los ojos para que lo vean, que si se puede desarrollar algún tipo de creación ahí. Es que encima como el sistema está un poco así, entonces muchas veces está suprimido la creación e imaginación. Y entonces eso es justamente lo que se necesita y creo que es muy bueno. Y después estás pensando como para celebrar otro taller. Me gustaría, ya contacté a los nuevos miembros y les quiero mandar una propuesta de si les interesa. Yo estaría feliz porque es que yo aprendí un montón. Además yo no lo podía creer porque eran alumnos de primero y de segundo año. Sí. Y una chica hizo un soneto. El soneto es una estructura poética muy difícil. Hay gente que habla español que no puede porque tiene rimas, sinalefa, conjugación. Es una estructura muy compleja del español. Y es una chica que se ha especializado en literatura y me acuerdo que estábamos en la clase y dijo, voy a hacer un poema. Bueno, un soneto. Y yo,
La palabra soneto es muy difícil, no Sí, todo el sí. mundo la conoce Sí, porque sí. es una estructura de versos decasílabos en 4 cuartetos, 2 tercetos, con rima asonante. Es algo muy complicado. Y dije, pero ¿de dónde sacó la palabra esta chica? Y no solo la sacó, lo logró, ¿no? O sea, en clase no lo copió, no se lo llevó de tarea. En clase me dictó un soneto y entre todos lo estábamos arreglando cuando encontramos alguna cosa y dijimos, bueno, le sobra una sílaba, ¿cómo lo arreglamos? Y todos opinaban y cuadramos un soneto en una clase y yo estaba... Sorprendido. Sí, no, dijo, pero ¿cómo lo logran? ¿No? O sea, ¿con qué intensidad debieron estudiar para en 2 años poder hacer esto? Que habemos hispanohablantes que no podemos. Sí, entonces más allá de la lengua y el idioma, es mucho de su amor a la literatura. Confío en que su literatura china también debe ser muy buena. Seguro, seguro. O sea, sí. Fue impresionante. Yo me la pasé muy contento. Porque además eran clases que yo iba muy contento, ¿sabes? Como iba realmente animado. Y espero que, o sea, cuando menos nos reíamos mucho en el salón, ¿no? Que no es algo que yo vea tanto aquí. O sea, la clase era realmente muy divertida porque contábamos anécdotas y era como, ¿y si le pusieran los cuernos a tu novio, le dirías o no? O sea, vuelvo a mi punto, a mí me gusta plantear las cosas que molestan a los otros, pero que nos pueden pasar. O sea, yo les decía a una chica, le digo, bueno, tú tienes un novio, pero entonces llega el hombre de tus sueños a una fiesta, ¿no? Así guapo, rico, alto, millonario y tiene un departamento en Shanghai. Y te dice, vámonos de vacaciones, ¿te vas o no te vas? Y ella así, bueno. Y luego le planteé lo mismo a un chico y era como, no lo sé. Y yo, bueno, y si además te dice, casémonos. Y ya tienes la vida resuelta, o sea, dejas a tu novio que quiere. Porque son situaciones que, no digo que nos puedan pasar, ojalá nos pasaran. pero que tal vez nos interesa más saber si el de al lado tiene novio o novia que saber cómo se conjuga el tiempo plusiperfecto del presente continuo. Que sí tenemos que saberlo, pero no nos interesa. Sí, claro, es el enfoque del taller, para que los estudiantes desarrollen un poco más y para disfrutar un poco entre todos ellos pues, en el aula. Sí. Entonces, para eso creo que es muy buena oportunidad de respirar como tú llegas a China y después hacemos ese tipo de conexión, que no es algo que había pensado antes, supongo. Y entonces para eso quizá vamos a hacer futuros talleres y qué otros planes, qué planes tiene como en cuanto a escritura china, porque también hay cuentos muy interesantes que se puede hacer llegar a México, creo. Claro, justamente ahorita estoy trabajando, yo con ese proyecto, yo empecé a estudiar aquí desde el primer semestre y en segundo semestre me tocaron estos libros, igual los chinos no los conocen, pero para los extranjeros es como el pan del cada día y nos los tenemos casi que comer para tratar de aprendérnoslos. Pero, como bien lo dices, o sea, yo como escritor no puedo dejar de lado como esta posibilidad de hablar chino también me permite entender su literatura directa, sin una traducción, que además en México sí que hay cuentos chinos, pero la verdad es que son unas compilaciones de este tamaño de 500 cuentos chinos, con la letra de así y como que te cuentan algo del señor que iba a la montaña y luego el de un patito y luego el de un conejo y luego el de un pescador. Y la verdad es que la literatura infantil y juvenil, que es en la que yo me especializo, no funciona así. Yo encontré en estos dos libros un cuento que igual en China son súper conocidos. O sea, la versión del Fénix, que igual para ustedes siempre ha sido que un pajarito recogía semillas y todos los pájaros les dieron una pluma y se volvió el rey de las aves, es que en Occidente es totalmente distinto. Para mí el Fénix es una ave inmortal que cuando llega a su muerte arde, se prende a sí misma en fuego y vuelve a nacer un huevo. Y es un ciclo eterno. Eso es un fénix para mí. Y también el dragón, la definición es súper diferente. Es muy distinta. Entonces me encontré eso y un cuento de un burrito, tal cual, al que lo querían como enterrar porque se cayó un pozo y el burro inteligentemente se sacudió la tierra hasta que pudo saltar de la cantidad de tierra que le echaron. Esos dos textos y otros que hablan de Confucio, de cómo se inventaron los palillos chinos, es que yo cuando los estaba leyendo y estudiaba dije, es que estos son cuentos para niños que pueden funcionar. Ahora, hay un asunto con la traducción, que yo tengo compañeros que estudiaron la carrera o están estudiando la maestría en traducción. No es lo mismo traducir un libro de texto a traducir un libro de manera literaria. Porque los escritores, por ejemplo, hay escritores para adultos que intentan escribir libros para niños y no les salen, porque no tienen ese registro, ese conocimiento del lenguaje, de cómo operar de manera que para un niño es interesante. Entonces lo que yo propuse aquí a Coordinación Académica y a la editorial de la universidad es que me den un permiso
para yo traducir esos textos, que además sí los puedo traducir porque son creo que de HSK2, digo, bueno, eso creo que sí me va a salir, o 3 quizá. Un permiso para yo traducirlos, no nada más como un hispanohablante y un estudiante de chino, sino como un escritor que conoce el registro necesario y el proceso editorial, porque también hay algo de lo que yo hablaba con los responsables de la editorial. Los libros de universidades rara vez se compran, la verdad. O sea, si eres estudiante los compras, pero no es como que la gente vaya caminando y diga, bueno, voy a la editorial de la universidad. Yo vengo a la UNAM, que es la universidad más grande del país. Solo los estudiantes de la UNAM compramos nuestros libros. Claro. Porque a nadie más le... Son libros ahí medio raros, medio... Todo para pasar examen. Muy académicos. O sea, no vas a ir... Voy a ir ahí a la UNAM por una novela. La verdad que no. Entonces yo les explicaba que en México el mercado editorial funciona diferente. Hay muchas editoriales especializadas en niños. Entonces lo que yo quiero es traducir el texto, hacer una propuesta gráfica. Porque en México tenemos esta frase, si algo es muy difícil está en chino. Eso está en chino. Claro. Porque es como una cosa imposible. Sí, pero... en Perú también dice lo mismo. Sí. No cuentes como lo hablan chinos, entonces, si me hablan chino, por favor. Cuando te dicen una cosa muy complicada. Ajá. Entonces, para mí quiero hacer una propuesta donde los niños mexicanos puedan tener un libro en el que vean que esos caracteres, o sea, que cuando vean una página, haya aquí una cosa, y cuando le den la vuelta digan, o sea, aquí dice esto, o sea, esto sí tiene sentido, ¿no? No, es un idioma con toda la plasticidad, que tenga el pinyin para que lo puedan medianamente leer, o sea, que no es un libro de texto, porque igual lo pronuncian del queque, porque pues no sabrán acentos, ni tonos, ni esto, pero que digan, bueno, o sea, sí existe este acercamiento, entonces puedan tener un libro que sean capaces de leer, donde también tengan un acercamiento, porque para mí la escritura china es cultura. O sea, yo creo que ver un carácter es ya una experiencia cultural, y comprenderlo y saber que se diseñó después un sistema pinyin para que nosotros como extranjeros lo aprendamos, creo que ya es una forma de aprender. Entonces mi proyecto es hacer 2 libros, uno en un tenor más literario, como más El cuento del burrito, el del fénix y de la mujer que vive en la luna, que son más cuentos. Y tienen otro de Confucio, de cómo se inventaron los palillos chinos, de este señor que lleva a su hijo a medir cuánto pesa un elefante según un barquito, que la verdad puede funcionar más de manera didáctica en un sentido, o sea, didáctico no en un sentido peyorativo, sino que se aprenda a partir de estos libros un poquito de cultura china. Uno que tenga un enfoque mucho más literario y otro más de, bueno, aprendamos también algo más. Uno es para la gente que le interesa la cultura china y otro quizás es para todo el mundo. Exacto. Que se puede difundir. Es como, puedes leer el libro, pero sin saber eso es de China. Simplemente como disfrute mucho del cuento. Es que a mí me pasó con el del Fénix. Sí. Yo dije, es que esto es un cuento realmente hermoso. Sí. Más allá de donde sea, yo creo que la literatura es universal. Claro. Es algo que te conmueve desde donde lo hayan hecho, ¿no? Y en ese sentido se habla de la universalidad. Entonces quiero hacer 2 compilaciones, mandarlos a 2 editoriales diferentes, porque también pasa que sí creo que hay que buscar el canal adecuado. Como mercadólogo sé que de nada, no es que nada sirva, pero no es lo más adecuado hacer una edición de letra de este tamaño, porque un niño no lo va a leer. O sea, yo creo que si se coloca en la editorial adecuada, la editorial hará el proceso de las ilustraciones, el diseño editorial, que el libro sea grande, que la letra se vea, que el niño pueda tener o el joven, o cualquier persona que le interese, súper importante, pueda tener de mira, esto dice acá. Y también me parece que será importante porque desmitificará mucho esta idea de que el chino es tan difícil. Porque, claro, lo vemos difícil porque o sea, solo vienen instructivos así que no entendemos. Pero si vemos que se utiliza ese lenguaje para contar historias, quizá también motive a más gente a aprender este idioma. Sí, claro. O sea, no es la intención, pero más o menos se promueve esa dirección porque justamente nosotros, como nos importa en esta universidad, en Pekín, de difundir el idioma. Pero yo creo que la cultura, parte de cultura, siempre pensamos, es muy difícil, o bien Kung Fu, o bien unas cosas muy antiguas, Tai Chi, como por ahí, para difundir. Pero realmente eso es lo que se necesita. No hay que decir, eso es de China, y entonces, para colocarle en el pensamiento, ok, es de China, entonces empieza a leer. No tiene que saber, sino que el cuento es universal, y entonces se difunde. Si justamente le interesa un poco más China, y entonces puede seguir aprendiendo por otros canales, como dice, de otros editoriales. Eso es súper importante. Y entonces, yo creo que ha sido muy interesante el plan y también tu trayectoria a China.
y entonces creo que hemos hablado mucho, pero podemos seguir grabando como más contenidos de proceso también del proyecto de Luis después en unos meses. Y si le interesa saber más o tienes como unas preguntas para Luis de su experiencia y también cómo se compran sus libros en México, pues déjanos un comentario y después cómo podemos contactarnos pues por cualquier tipo de canal. Y muchas gracias Luis por tu No, participación. gracias a ustedes. Hasta luego. 再见。